Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, comenzamos una semana nueva del confinamiento. Agradecemos el tener aquí el sagrario, nosotros delante, vosotros a través de internet, y agradecemos el tenerlo y el poder compartirlo. Y como siempre en la oración le pedimos al Señor por los que sufren, que quizá todos tenemos nombres concretos, por los que alivian el sufrimiento con su entrega, que lo agradecemos tanto. Le pedimos al Señor por nuestra gente, también por los gobernantes, que la situación es difícil. Y luego también, como siempre, aprovechamos estos minutos de oración para decirle cosas al Señor, que en estos días le recordamos vivo. Y se lo pedimos, Señor, que te tengamos vivo, o sea, siempre vivo, cercano, alegre, poderoso para ayudarnos en lo que necesitemos. Y también le damos gracias por tantas cosas buenas, o le podemos pedir perdón por nuestros pecados, las cosas que nos duelan ahí en el alma. Y también, como siempre, hacemos un poco de examen de conciencia delante de Él, sobre todo en los tres temas como más importantes: el trabajo, el trato con los demás y nuestro trato con Dios. Y después de pensar estas cosas, pues podemos ya sacar algún propósito. Consideramos el Evangelio de hoy. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, nos metemos en la escena, es el capítulo 3 de San Juan. Mañana y pasado mañana continúa este pasaje, la conversación con Nicodemo. Era de noche. Quería hablar con Jesús este jefe judío porque estaba impresionado de las noticias que le llegaban o incluso de cosas que él podía haber visto personalmente, pero no quería publicidad. Nicodemo, como bien sabéis, volvería a aparecer en el Evangelio en el capítulo 7 de San Juan, cuando defiende a Jesús en el Sanedrín, y en el capítulo 19, ya al final, cuando ayuda en el descenso de la cruz y en el ungirle para la sepultura. Nos puede ayudar o emociona pensar que lo que comienza aquí en este capítulo 3, en esa primera conversación, seguiría después en la cruz y que terminaría en el cielo. Entonces, qué bueno es encontrarse con el Señor como le pasó a Nicodemo. Qué bueno es llegar a conocerle. Y se lo pedimos ahora en la oración para todos. Señor, que te conozcamos y que nuestro conocimiento pues termine en el cielo y que seamos capaces de acompañarte también en la cruz. Bueno, pero de este pasaje pensaba que podíamos aprender dos lecciones. La primera es cómo nace este encuentro. O sea, ¿por qué se produce este encuentro con el Señor? Y entonces nace de la atención, nace de la observación. Nicodemo tenía ojos en la cara y oídos para escuchar lo que pasaba a su alrededor. Estaba pendiente de lo que sucedía. No estaba encerrado en su mundo. Y las noticias de Jesús despiertan su sorpresa, su asombro, su admiración. Despiertan su interés y quiere saber más.
Esto es importante. Podemos hoy pensar en nuestra capacidad de asombro, de sorpresa, de interés, no solo de las cosas de Jesús, sino de la vida misma. Quizá al pensar en esto, en la capacidad de sorpresa o de asombro, podríamos preguntarnos qué cosas habían sucedido hasta el capítulo 3 para despertar el asombro de Nicodemo. Y bueno, si echáis un vistazo en el Evangelio de San Juan, veréis que hasta entonces, acaba de empezar el capítulo 3, o sea, solo estaban el 1 y el 2, pues ha tenido lugar el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, la elección de los primeros discípulos, que también no eran de Juan el Bautista. Había sucedido el milagro de las bodas de Caná. Y había tenido lugar la primera Pascua de la vida pública del Señor. Y el Señor había expulsado a los mercaderes del templo. Y el Evangelio decía que el Señor hacía muchos signos y que muchos se convertían. Pues esto es lo que había despertado el interés de Nicodemo. Y podemos preguntarnos si no despierta esto también nuestro interés. A veces pienso que tenemos que tener un poco de miedo de ser superficiales, o sea, de no profundizar en las cosas que nos rodean, de ser un poco egoístas, de estar un poco encerrados en lo nuestro, pensarlo, lo pienso yo, y hacer un poco de examen. Soy capaz de darme cuenta de la maravilla que supone el amor de mis padres, por ejemplo. Soy capaz de sorprenderme ante la generosidad de un buen amigo o una buena amiga o un buen hermano o una buena hermana. Estas cosas las noto. Soy capaz en estos días de valorar el esfuerzo de tantas personas que sé por las noticias que nos llegan, que se están volcando en estas circunstancias. Médicos, enfermeros, policías, sacerdotes. O soy capaz de asombrarme, pues ante, entendedme bien, ante nuestra propia grandeza. Somos capaces cada uno, somos capaces de pensar, de amar, de darnos, de sacrificarnos. O nuestra propia conciencia, o sea, el hecho de que tengamos ahí dentro de nosotros, en nuestro interior, algo que no somos nosotros y que nos dice lo que tenemos que hacer aunque no nos apetezca. Y que nos dice que no hagamos algo que nos apetece mucho hacerlo. O sea, soy capaz de sorprenderme ante estas cosas. O ante un peliculón, o ante una música buena. Entonces hoy pienso que podemos pedirle al Señor que nos aumente la capacidad de asombro con todas las cosas, para tener interés en las cosas, también en las suyas. Os pongo un ejemplo. O sea, acabamos de escuchar una frase, te la vuelvo a leer, para ver si deberíamos o no habernos sorprendido ya hoy en el Evangelio. Una frase tremenda, la del principio del Evangelio, la de Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. No es como para sorprendernos. O sea, ¿qué estaba pasando allí para que un jefe judío le diga a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios? Eso a ti y a mí no nos entran ganas de conocer más del Señor, de leer el Evangelio con más atención, de llegar a saber qué dijo y qué hizo. A veces es sorprendente que no nos sorprendamos, porque la frase es muy fuerte. Estamos convencidos tú y yo de que Jesús vino de Dios, de que Dios estaba con él. No es para que profundicemos. Bueno, y la segunda lección ya pues más breve. Bueno, es valorar la respuesta del Señor, que fue desconcertante para Nicodemo. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, quizá nosotros ahora lo entendemos un poco mejor, ese nacer de nuevo, pero debería de sorprendernos que el Señor hable de un reino de Dios.
¿Qué sabemos tú y yo de ese reino de Dios? De las maravillas de ese reino de Dios. De lo que pueda encerrar de luz, de verdad, de amor, de paz. No nos entran ganas de querer conocer más el reino de Dios. No nos entran ganas de querer nacer de nuevo. O sea, pedirle al Señor que lleguemos a entender la novedad que Él nos trajo. Bueno, y tenemos una ayuda, la que aquí ha mencionado el Señor, que es el bautismo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero nuestro bautismo es nacer del agua y del espíritu. Ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es valorarlo. Valorarlo, darnos cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros al hacernos hijos suyos y librarnos del pecado original y querer nacer de nuevo para vivir en ese reino de Dios. Terminamos la oración pues pidiéndole al Señor que no nos acostumbremos pues ni a ser hijos de nuestros padres, ni hermanos de nuestros hermanos, ni amigos de nuestros amigos, ni ser hombres y poder amar, que no nos acostumbremos, que nos sorprendamos y que no nos acostumbremos a ser cristianos y que tengamos ganas de serlo cada día más. Le pedimos a la Virgen que nos ayude a seguir asombrándonos y a sorprendernos, a buscar saber más de Jesús cuidando nuestros ratos de oración y a seguir descubriendo en esos ratos de oración las maravillas del reino de Dios y poder nacer de nuevo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.